En 1784, en la cima del poder colonial español en Cartagena de Indias, un secreto estaba por destruir una de las familias más nobles del virreinato. Una mujer cautiva, un coronel obsesionado y un hijo que lo cambiaría todo. Esta es la historia real de cómo una esclava no solo embarazó a un noble, se convirtió en marquesa y cómo su secreto sacudió la sociedad colonial. Lo imposible se hizo posible en Cartagena. Si te gustan las historias reales que desafían lo imposible, suscríbete ya y activa la campanita. Esta historia te tendrá al borde de tu asiento hasta el final. El sol caribeño ardía sobre la Plaza de los Coches aquel día de marzo de 1784. El aire denso y salino se mezclaba con el sudor, el miedo y la desesperación. Era día de mercado de esclavos, el más próspero del virreinato de Nueva Granada, bajo el reinado de Carlos I de España. María Lucía tenía 20 años cuando fue arrastrada al centro de aquella plaza. Sus pies descalzos sangraban sobre las piedras ardientes del mediodía. Las cadenas en sus muñecas pesaban menos que la vergüenza de ser exhibida como ganado ante la multitud de compradores. Su piel morena resplandecía al sol, y sus ojos, aunque aterrorizados, mantenían una dignidad que las cadenas no podían doblegar. Había nacido libre en Palenque de San Basilio, uno de los refugios de cimarrones libres en las montañas de los alrededores de Cartagena. Su madre, Yemayá, era curandera y partera reconocida en la comunidad. Pero la libertad de los palenques siempre estaba en peligro por las expediciones de captura españolas. En una redada brutal, hace 3 meses, María Lucía había sido capturada junto con otros 17 aldeanos. Su madre había muerto por ella, atravesada por la bayoneta de un soldado. El rematador, un portugués obeso y sudoroso llamado Da Silva, pregonaba las bondades de María Lucía a la multitud de compradores, que giraban bajo los arcos coloniales. Miren esta joyita, joven, fuerte, de Palenque. Estas negritas son las más duras, ideal para trabajo pesado o para casa grande. Manos suaves, cintura ideal, dientes intactos. En medio de la multitud de hacendados, negreros y oficiales españoles, un hombre permanecía en silencio. El coronel don Fernando Alfonso de Alcántara y Mendoza, caballero de la Orden de Santiago, de 38 años y uno de los más nobles apellidos, ilustres no solo de Cartagena, sino de toda la América española. Su uniforme militar brillaba con medallas de campañas contra corsarios ingleses y rebeliones indígenas. Su presencia imponía respeto y cuando pasaba por la calle, los comerciantes más acaudalados se quitaban el sombrero. Pero ese día algo en la mirada de María Lucía lo detuvo. No era su trabajo. No era el vacío resignado que había visto en miles de esclavos marchar por esa plaza. Era fuego reprimido, orgullo herido, vida palpitante y rebelde bajo las cadenas. Era la mirada de alguien que había probado la libertad y la recordaba. 600 pesos de oro, declaró el coronel con voz firme, interrumpiendo la subasta antes de que comenzara. De hecho, el silencio se abalanzó sobre la plaza como una manta. Era más de 4 veces lo que se pagaría por una esclava sin entrenamiento en el hogar. El subastador da Silva tartamudeó, sorprendido, y golpeó su martillo antes de que el coronel cambiara de opinión o alguien más. Más daba, más tenía. Bendiga al coronel de Alcántara. Dios bendiga esta venta. María Lucía fue llevada directamente a la casona de los Alcántara, en el aristocrático barrio de Santo Domingo, a 3 cuadras de la catedral. La mansión, de 3 pisos en arquitectura colonial española,
balcones de hierro forjado traídos desde Sevilla, patios interiores con fuentes de mármol de Carrara y capilla privada consagrada, era la manifestación del poder casi absoluto de virreinal familiar. Los Alcántara no eran nobles. El abuelo del coronel había sido nombrado marqués de San Felipe de las Murallas por el rey Felipe V en reconocimiento a servicios extraordinarios a la corona. El padre del coronel había aumentado la fortuna familiar gracias al monopolio del comercio de oro con España, y el coronel había consolidado el poder político familiar a través del servicio militar y sus contactos con el virrey en Santa Fe de Bogotá. Allí, en esa casa que parecía un palacio, María Lucía conoció a doña Isabel María de Villanueva y Sotomayor, la esposa legítima del coronel. Una mujer de 33 años, pálida como la cera de las velas de la capilla, con la expresión amarga de quien había parido 4 hijos muertos. Su vestido negro de luto perpetuo, encajes de Bruselas y perlas auténticas al cuello, era tan pesado como su silencio eterno. Hacía 3 años que no tenía relaciones maritales con su esposo. Hacía 3 años que había dejado de ser mujer y transformarse en estatua viviente que rezaba 15 rosarios al día. María Lucía fue colocada al servicio personal de doña Isabel bajo el cuidado de Gertrudis, la esclava jefa de casa. Gertrudis era una mulata de 50 años, nacida en la casa como hija de una esclava y un antiguo mayordomo español. Había aprendido que la supervivencia en el mundo colonial exigía obediencia total y lealtad ciega a los amos, por crueles que fueran sus mandatos. «Escucha, bueno, negra de Palenque», le dijo Gertrudis el primer día, tomándola del brazo mientras le mostraba los aposentos de servicio. «Aquí no eres libre como en tus montañas salvajes. Aquí hay reglas. Obedeces en todo, preguntas en nada. Y si tienes suerte, vivirás lo suficiente para ponerte viejo, ¿sabes?» María Lucía asintió en silencio, pero prometió que nunca olvidaría la libertad que había conocido. Sus obligaciones eran precisas: peinar todos los días a doña Isabel con 100 cepilladas exactas. Cepilladas. Vestirla con sus complicados vestidos que necesitaban 3 personas para arreglarse, llevarla a misa a la Catedral de Santa Catalina de Alejandría todos los días a las 6 de la mañana, y permanecer callada a menos que le hablaran. Durante las primeras semanas, María Lucía obedeció en todo. Aprendió a desplazarse como una sombra por los corredores de mármol, a agachar la vista cuando los amos se acercaban, a sofocar cualquier pensamiento propio. Pero, por la noche, en la pequeña habitación húmeda y sin ventanas del tercer piso, donde dormía con otras 5 esclavas en catres de madera, lloraba en silencio. Soñaba con su madre atravesada por la bayoneta, con los árboles de su palenque saboreando la libertad que le habían robado. El coronel la miraba. Desde el primer día, sus ojos la seguían en los pasillos, en los patios, en las horas de ocio, en las cenas formales en las que servía el vino importado de La Rioja en copas de cristal veneciano. Algo de María Lucía lo inquietaba, algo que despertó en él un anhelo que creyó extinguido desde que su esposa se transformó en un espectro viviente. No era solo su apariencia, aunque eso también lo atraía. Era la manera en que levantaba la cabeza incluso cuando le decían que se inclinara. Era el fuego en sus ojos cuando pensaba que nadie la observaba. Era la prueba de que ella había conocido la libertad, y eso la convertía en una esclava diferente a todas las demás. Hubiera sabido. La noche del 23 de abril de 1784 fue el punto de no retorno. Una tormenta tropical,
de esas que solo el Caribe sabe parir, azotaba Cartagena con saña apocalíptica. Los truenos resonaban como si los cielos se estuvieran desgarrando, y el viento ululaba a través de las ventanas de madera de la mansión como lamentos de almas perdidas. Doña Isabel había ingerido su dosis nocturna de áudano, el opio líquido que la liberaba de su patética realidad a través del sueño. El resto de las esclavas se había retirado a sus aposentos, asustadas por la tormenta que algunas consideraban un castigo divino. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido del viento. María Lucía iba por el pasillo del segundo piso, cargando sábanas limpias perfumadas con lavanda, a la habitación de huéspedes, cuando sintió una presencia peligrosa tras ella. Se volvió con el corazón latiendo con fuerza y se topó con el coronel. Estaba en mangas de camisa, algo inconcebible para un hombre de su rango. El cabello normalmente peinado hacia atrás con pomada ahora despeinado y mojado, y en su mirada vio algo que conocía. Puro peligro. ¿Le tiene miedo a la tormenta?, preguntó él con voz, tratando de sonar suave, pero arrastrando la palabra por el brandy. No, mi señor, respondió ella automáticamente, bajando la vista como la habían golpeado en las primeras semanas. Mírame cuando hablo, ordenó con la voz, que no toleraba desobediencia. María Lucía alzó la vista lentamente. El coronel estaba demasiado cerca. Ahora podía oler el coñac francés en su aliento, el tabaco de Virginia en su ropa, la batalla en su rostro entre el deseo lascivo y los últimos vestigios de dignidad aristocrática. ¿Sabes leer?, preguntó de repente, la pregunta cayendo como una piedra en agua tranquila. La pregunta la sorprendió. Sí, mi señor. Mi madre me mostró antes de que los soldados se llevaran. Se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado, demasiado humano, demasiado pasado. Una esclava que supiera leer era algo inaudito, casi revolucionario. Las leyes coloniales prohibían que se educara a los esclavos por temor a rebeliones. El coronel sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de descubrir algo interesante sobre su presa. «Sígueme», ordenó. No era una invitación, era una orden respaldada. Por todo el poder del régimen colonial, la condujo a su gabinete personal, una imponente habitación cubierta de más de 1000 libros encuadernados en cuero, un enorme escritorio de caoba cubana, mapas militares de todo el Caribe colgados en las paredes, y un retrato al óleo de Carlos I de España, observando con severidad desde su marco dorado. La lluvia azotaba los cristales emplomados con fuerza casi hipnótica. «Léeme algo», dijo, señalando un libro abierto en el escritorio. Se acercó como un animal salvaje a trampa. Era un libro de versos de Garcilaso o de la Vega, el poeta toledano del siglo XV. Con la voz entrecortada, pero sin dejar escapar una palabra, recitó los versos imposibles de amor y destino. El coronel cerró los ojos, apoyándose en su silla alta, escuchando. Cuando terminó el soneto, el silencio entre ellos era más pesado que las cadenas que había llevado en la plaza. «Eres impresionante», murmuró él, sus ojos brillando con algo más que admiración. Lo que siguió no fue amor, no fue seducción, no fue romance en el sentido de la palabra. Era un hombre influyente que tomaba lo que deseaba de una mujer que no tenía ningún derecho a negarse bajo las leyes del virreinato de Nueva Granada. María Lucía era, ante la ley, una cosa, una posesión, una propiedad de su amo, sobre la cual éste tenía derechos absolutos. Pero en los ojos de María Lucía,
Mientras ocurría, no había solo resignación pasiva, había algo más, cálculo frío, una evaluación en tiempo real en su mente aguda que sobrevivió a la masacre de su gente. Si iba a ser violada, si iba a perder su dignidad de esta manera, al menos lo usaría como arma. Lo transformaría en su única arma de supervivencia y de poder. Así que cuando el coronel la besó con falsa pasión, ella lo besó con falsa pasión. Cuando él la desnudó con manos temblorosas, ella no se contuvo, ayudó. Y cuando terminó, tendido y culpable sobre las sábanas de seda oriental, ella no lloró ni se encogió. En su lugar, acarició su rostro con falsa ternura y preguntó con voz calculadoramente dulce, «¿Volverá a verme, mi señor?» El coronel, sorprendido por la pregunta y por la falta de horror o disgusto en su voz, asintió sin poder hablar. Esa noche fue la primera de muchas. El coronel se hizo un hombre. Obsesionado, en serio. Cada noche, mientras su esposa dormía drogada con dosis cada vez mayores de áudano, él buscaba a María Lucía, a veces en su estudio entre libros prohibidos, a veces en el guardamuebles del tercer piso, entre baúles de ropa vieja, una vez incluso en la capilla privada de la casa, frente al altar consagrado. Un sacrilegio que habría horrorizado a cualquier confesor. María Lucía captó rápidamente las reglas del juego mortal en el que se encontraba. Aprendió que el coronel tenía sobre ella poder físico y legal, pero ella tenía otro tipo de poder sobre él, el poder del deseo obsesivo, el poder de ser la única persona en aquella casa que lo veía como un hombre de carne y hueso, y no como el Señor Todopoderoso. Le hablaba en sus encuentros nocturnos. Le hablaba del palenque, de la libertad, de su madre curandera, de sus sueños rotos, y el coronel, por primera vez en décadas, escuchaba de verdad a alguien que no lee. Se expresaba con temor paralizante o adulación calculada. Pero en una mansión colonial con 30 sirvientes y 100 ojos celosos y rivales, nada permanece en secreto por mucho tiempo. Gertrudis, la esclava jefa que dormía con un ojo abierto a todo lo que se movía en la casa, fue la primera en percatarse de las ausencias nocturnas de María Lucía, de las miradas del coronel, cuando pensaba que nadie lo veía, el modo sospechoso en que ponía excusas, cada vez más visible para permanecer donde ella se encontraba laborando. Una mañana de mayo, mientras María Lucía ayudaba a doña Isabel a ponerse su habitual vestido negro de luto, Gertrudis entró sin llamar. «La señora necesita sus alas perfumadas con urgencia», dijo con voz plana, pero sus ojos decían mil cosas mientras observaba a María Lucía con odio apenas disimulado. Cuando María Lucía salió de la habitación, con las manos temblando ligeramente, Gertrudis la detuvo en el pasillo oscuro, tomándola del brazo, con una fuerza sorprendente para su edad. «Sé lo que estás haciendo, negra estúpida», murmuró con voz venenosa. «He visto pasar por aquí a muchas como tú en mis 50 años en esta casa. ¿Crees que puedes engatusar al amo y salir de tu miseria? ¿Te crees especial, diferente? Pero siempre, siempre termina igual. Él se aburrirá de ti cuando encuentre otra novedad. Y cuando lo haga, la señora se va a encargar de que te cueste cada minuto. De placer con años de dolor». María Lucía se zafó bruscamente. «No sé de qué hablas, Gertrudis. Sí sabes. Y cuando estés preñada, porque siempre quedan preñadas las tontas como vos, ¿qué va a pasar?» Gertrude se acercó, su aliento agrio en el rostro de María Lucía. «He visto 3 chicas como tú pasar por esta casa en las últimas décadas.
Una fue vendida al sur, a las plantaciones de caña, donde trabajan hasta morir en 3 años. Otra se desangró en un aborto obligado por doña. Isabel misma supervisó. La tercera se colgó en el cuarto del tercer piso con sus propias sábanas. ¿Entendés ahora? Las palabras de Gertrudis resonaron en la mente de María Lucía durante días y noches como campanas fúnebres, pero el destino ya estaba en marcha, y era demasiado tarde para el miedo útil. 6 semanas después de esa noche tempestuosa, María Lucía supo con certeza que estaba encinta. María Lucía supo que estaba embarazada antes de que su cuerpo diera la señal más leve. Ni una señal a la vista. Era un conocimiento ancestral, grabado en la memoria de las mujeres de su familia. Las náuseas matutinas llegaron 2 semanas después, confirmando con crueldad lo que ya sabía en el fondo de su corazón. Durante casi 4 meses enteros, ocultó su estado con desesperada astucia. Llevaba fajas de lino bien apretadas bajo sus vestidos de esclava. Se alimentaba con lo justo para no coger peso evidente que la delatara. Evitaba cualquier trabajo pesado que pudiera delatarla. Su flaqueza iba en aumento y rezaba a los orisas que su madre le había mostrado en secreto para que el secreto se mantuviera oculto un poco más. Pero en una casa colonial donde las esclavas compartían el mismo cuarto angosto, donde se ayudaban a vestirse y lavarse, donde la privacidad era un bien inexistente, el secreto era imposible de guardar para siempre. Fue Juana, una joven esclava criolla de apenas 15 años, quien la descubrió una noche sofocante de julio mientras se cambiaban para acostarse. Vio el vientre ya imposible de disimular y los pechos hinchados y oscurecidos de María Lucía, y su rostro infantil palideció con horror. «Estás, Virgen Santa, estás encinta», susurró horrorizada, sus ojos enormes en la oscuridad. María Lucía le tapó la boca con ambas manos. «Ni una palabra, Juana. Si aprecias tu vida y la mía, no digas nada a nadie». Pero al día siguiente Gertrudis ya lo sabía con certeza y exactamente. 3 días después, doña Isabel también. El enfrentamiento inevitable se produjo un domingo por la tarde en que el coronel había partido a una reunión militar crítica en el palacio del gobernador. Doña Isabel llamó a María Lucía a su aposento privado con recado de Gertrudis, quien sonreía con malicia. La esposa del coronel estaba sentada en su sillón de terciopelo rojo, junto a la ventana que daba al patio interior, con la copa de jerez español temblando en la mano. Esquelético. Su rostro, siempre pálido por el áudano y la falta de sol, ahora parecía transparente como cera de vela. Sus ojos, habitualmente apagados por la droga, ahora ardían con una combinación de dolor, odio y locura apenas controlada. «Acércate», ordenó con voz helada que anunciaba violencia. María Lucía asintió lentamente, con la cabeza gacha. Gertrudis estaba de pie junto a la puerta cerrada con llave, impidiendo cualquier fuga con una muestra de satisfacción total. «Mírame a los ojos», ordenó doña Isabel, su voz elevándose peligrosamente. Cuando María Lucía levantó la vista obedientemente, la bofetada fue tan fuerte y repentina que la tumbó al suelo de mármol. El sabor a sangre fresca llenó su boca y su oído izquierdo zumbaba. «¿Cómo te atreves?», siseó doña Isabel, poniéndose en pie con movimientos de ave rapaz. «¿Cómo te atreves a violar mi hogar, mi matrimonio sagrado, toda mi vida con tu presencia y demoníaca?» María Lucía se arrodilló, sangrando, pero no rogó. Algo en ella, el orgullo de haber nacido libre, se rehusaba a arrastrarse. «5 hijos», continuó doña Isabel, su voz quebrándose en sollozos histéricos.
5 hijos que Dios nuestro Señor me arrebató como castigo por pecados que ignoro. 5 ángeles perfectos que nunca respiraron, nunca lloraron, que están sepultados en el cementerio familiar sin haber vivido un solo día de vida. Y tú, una esclava, una negra sin alma, según Dios y el Rey, ¿cómo te atreves a llevar en tu vientre inmundo un hijo de mi marido? Basta, señora, empezó María Lucía, pero fue interrumpida violentamente. Silencio. No tienes derecho a abrir la boca en mi presencia. Eres mía, eres ganado con patas y ese monstruo inmundo que llevas en el vientre será eliminado esta noche. Doña Isabel se volvió hacia Gertrudis con firmeza. «Prepara ya el té de ruda con hierba de San Juan. Esa cosa no verá la luz del día». Gertrudis asintió con gravedad fingida, pero complacencia genuina. «Sí, mi señora, será como usted ordene». María Lucía sintió el pánico total invadirla por primera vez desde su captura. El té de ruda con hierba de San Juan era conocido por inducir abortos violentos, dolorosos y a menudo fatales. Había visto morir a una mujer en su palenque por eso, desangrándose durante horas mientras se retorcía y gritó hasta que su voz se apagó junto con su vida. «Pero, señora, por favor», María Lucía rogó, olvidando su orgullo. «No es culpa del niño. Por favor. No es un niño. Es prueba física de la traición de mi esposo y tu perversión satánica. Será borrado como se borra tinta de papel». Esa noche eterna, Gertrudis arrastró a María Lucía a la cocina principal de la mansión. El agua ya hervía en una olla de hierro negro. Las hojas secas letales de la ruda y hierba de San Juan aguardaban en un mortero de piedra para ser molidas y transformadas en poción letal. Pero antes de que Gertrudis pudiera siquiera iniciar la preparación, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Era el coronel que había vuelto temprano de la reunión. Su cara estaba roja de rabia reprimida. Había hallado a su esposa histérica, confesándolo todo entre lágrimas y gritos. Lo que había descubierto y lo que había mandado hacer. Libera a aquella mujer, con voz de general de batallón, le ordenó a Gertrudis. Gertrudis obedeció al instante, retrocediendo con temor genuino. El coronel se agachó y tomó a María Lucía del brazo, sin brutalidad, pero con firmeza, y la levantó. «Sí, ¿estás embarazada de mí?» María Lucía asintió, las lágrimas finalmente cayendo. «Sí, mi señor». 4 meses. Algo se movió en el rostro del coronel en ese instante. Durante años había deseado ardientemente un heredero varón que perpetuara su noble línea. 5 veces había visto a su esposa parir niños muertos, azules, mudos. Se había resignado a morir sin herederos directos, a ver su apellido y sus títulos diluirse en la nada o en primos lejanos que despreciaba. Y ahora, una esclava de Palenque le daba lo que su esposa legítima nunca pudo darle. Un hijo con posibilidades reales de sobrevivir. «Nadie tocará a esta mujer», dijo con autoridad suprema. «Ni mi esposa, ni tu Gertrudis, ni nadie en esta casa, ni en toda Cartagena. Ella estará en mi protección personal hasta que el niño nazca. Y quien la desobedezca será vendido a las peores plantaciones del sur. ¿Entendiste?» Gertrudis parecía sorprendida, horrorizada. «Pero, señor, su esposa legal, mi esposa no tiene voz en esto», interrumpió con frialdad brutal. «Esta es mi tierra, estas son mis tierras, y esta es mi última palabra. E inapelable.
La orden del coronel desataría una guerra que sacudiría a Cartagena hasta sus cimientos. Pero lo que nadie sabía era cuánto llegaría a hacer por proteger a su heredero secreto y cómo eso lo cambiaría todo. No te pierdas lo que viene. Like si esta historia te tiene enganchado. Los siguientes 5 meses convirtieron la mansión Alcántara en un campo de batalla silencioso, pero mortal. Doña Isabel se encerró en sus aposentos, rehusando absolutamente. A su marido lo veía partir incluso a misa diaria en la catedral. Su adicción al láudano se triplicó, rozando peligrosamente la sobredosis mortal, y las sirvientas juraban haberla sorprendido en más de una ocasión, maldiciendo en voz alta a fantasmas invisibles y demonios imaginarios. María Lucía fue llevada por orden del coronel a una habitación del segundo piso, un honor sin precedentes para una esclava que desafiaba todas las convenciones. Era una niña, pero mucho mejor que la habitación del tercer piso. Tenía una cama auténtica con colchón de plumas en vez de catre, sábanas de algodón limpias y una ventana de verdad que daba al patio interior con su fuente de mármol y naranjos perfumados. El coronel mandó que le trajeran comidas de embarazada, caldo de gallina con verduras, frutas frescas del mercado, pan blanco de harina importada, a veces hasta chocolate caliente. Más aún, envió a llamar al PD, Dr. Salazar, el médico de cabecera del virrey, para que controlara el embarazo. El doctor Salazar era un hombre de 60 años, barbudo y blanco, educado en la Universidad de Salamanca, de modales sorprendentemente suaves y profesionales. Miró a María Lucía con una reverencia rara, casi impensable en alguien que se dirige a una esclava. «El bebé está fuerte y sano», comunicó al coronel con satisfacción profesional. «El pulso es rítmico y fuerte. Si todo va bien, nacerá sano en diciembre». El coronel asintió, pero luego preguntó lo que más le importaba. «¿Puede verificar si es un macho?» El médico lo miró con total comprensión. A estas alturas del embarazo, por la forma de la barriga y por cómo se encuentra el bebé, yo diría que es muy probable que sea un niño. La noticia llenó al coronel de una alegría que no experimentaba desde su juventud. Un hijo, un heredero. Alguien que llevaría su noble sangre, aunque legalmente aún no podía llevar su nombre completo. Pero la felicidad del coronel era el veneno de su esposa. Doña Isabel, en su prisión, perfumada de incienso y láudano, ya estaba planeando algo más que amenazas. Llamó en secreto a su confesor personal, el padre jesuita italiano Sebastián Grimaldi, un fanático religioso con conexiones en la Inquisición de Cartagena. Le mintió con lágrimas medidas. La infidelidad de su esposo, la esclava preñada, la vergüenza pública, la violación del matrimonio sagrado. El padre Grimaldi, un hombre flaco, de 50 años, con ojo de fanático y voz suave, pero mortalmente peligrosa, escuchó con gravedad creciente. «Hija mía», dijo al fin, «esto es más serio de lo que crees. No solo es adulterio, pecado mortal y frecuente. Tu marido está pensando en poner por encima de los derechos de su esposa legítima a un hijo ilegítimo de esclava. Eso es ilegal. De Dios, del rey y de las leyes naturales del orden social cristiano que sostienen nuestro imperio. ¿Qué puedo hacer, padre?», sollozó doña Isabel con teatralidad medida. «Soy solo una mujer indefensa». «No eres indefensa si Dios está contigo, hija», respondió el jesuita con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos helados. «Debes de ir a denunciar al tribunal eclesiástico. Yo mismo la respaldaré. Diremos que tu marido está poseído por el demonio de esa esclava que,
Seguramente hace brujería africana. Eso ameritaría una investigación inquisitorial. Doña Isabel sonrió por primera vez en meses. La Inquisición, el arma perfecta. Entretanto, Gertrudis no estaba ociosa. Se comunicó en secreto con don Rodrigo de Santander y Córdoba, un noble rival que siempre había envidiado la posición del coronel. Don Rodrigo tenía 45 años, era poco afortunado, pero muy ambicioso. Le contó todo, el embarazo, los planes de... Coronel, la oportunidad de acabar con los Alcántara. Don Rodrigo sonrió con serpiente. Esto está perfecto. El coronel está infringiendo todas las normas sociales. Haré la denuncia formal ante el cabildo de la ciudad. Si me uno al padre Grimaldi en el tribunal eclesiástico, podemos atraparlo en un cerco legal por duplicado. La trampa se cerraba lenta, pero inexorablemente, alrededor del coronel. El 18 de diciembre de 1784, María Lucía se puso de parto en la madrugada. Fue un parto, largo, difícil y doloroso. El doctor Salazar y una partera mestiza experta que trajeron ex profeso estuvieron más de 16 horas en que María Lucía gritaba hasta quedarse afónica. El coronel aguardaba en su gabinete, incapaz de laborar, de ingerir, de meditar en algo más. Oía los gritos de María Lucía y recordaba los 5 partos de su esposa, los 5 bebés que nacieron azules, mudos, muertos antes. Respirar, que fueron sepultados en el cementerio familiar de los Alcántara, con nombres que nadie, salvo doña Isabel, recordaba. A las 8 de la noche, mientras las campanas de la catedral tañían vísperas, un grito robusto, sano, maravillosamente vivo, resonó en toda la mansión silenciosa. El doctor Salazar salió de la habitación con una sonrisa agotada, pero sincera. Coronel de Alcántara, enhorabuena. Tiene un hijo sano, fuerte, con pulmones de soldado. El coronel casi corrió hacia la habitación. María Lucía yacía agotada en la cama, cubierta de sudor y fluidos, su piel resplandeciente, su cabello enredado en su rostro, pero con una expresión de absoluta satisfacción y victoria. En sus brazos temblorosos había un bebé de piel morena clara y una mata de cabello negro sedoso, y cuando abrió sus pequeños ojos, eran los ojos verdes inconfundibles del coronel. Era evidente incluso para un extraño. El parecido era asombroso, claramente. Este era, sin duda, su hijo. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó María Lucía, con la voz débil, pero rebosante de alegría maternal. El coronel rozó la mejilla pequeña y perfecta del bebé con reverencia casi religiosa. Fernando. Fernando José de Alcántara. No puede llevar legalmente su nombre completo, le recordó María Lucía en voz baja, pero firme. Soy esclava. Él nació esclavo. Las palabras abofetearon al coronel. Su hijo, su sangre, su tan esperado heredero, había nacido legítimamente como propiedad. Si él muriese mañana, este niño hermoso podría ser vendido en la misma plaza donde compró a su madre. Era inaceptable, era imposible. Aquella misma mañana del día siguiente, agotado, el coronel llamó de urgencia a su abogado, don Esteban Villarreal, un hombre discreto que había llevado los asuntos legales de la familia durante 30 años. «Necesito unos documentos listos con urgencia», dijo el coronel con voz que no aceptaba demoras. Primero, la misiva de total y perpetua manumisión de María Lucía, quien quedará libre y de inmediato. Segundo,
Deseo adoptar legalmente a su hijo como mi heredero universal, con todos los derechos que ello implica. Don Esteban palideció. Coronel, lo que me pide es muy complicado y muy ilegal. Una cosa es manumitir a una esclava, está en su derecho como dueño. Pero reconocer como heredero a un hijo natural cuando se tiene esposa legítima viva. Su esposa está loca, intervino fríamente el coronel. No ha salido de su habitación en meses. Está siempre drogada y habla con fantasmas. Si es preciso, solicitaré su incapacitación legal. Eso implicaría múltiples testimonios médicos, largos procesos legales ante el cabildo. Entonces, empieza ya, utiliza todos mis contactos, mueve toda mi influencia, gasta todo el dinero que haga falta, pero quiero esos papeles legales antes de fin de enero. Don Esteban asintió solemnemente, consciente de la inutilidad de discutir más con un hombre tan obsesionado. Pero mientras el coronel conspiraba para garantizar el porvenir de su hijo, fuerzas tenebrosas y poderosas conspiraban en las sombras coloniales de Cartagena. El 3 de enero de 1785, 2 alguaciles del Santo Oficio de la Inquisición llegaron a la casa de los Alcántara con un documento oficial, marcado con el sello temido del Tribunal Eclesiástico. El coronel los recibió en su gabinete con creciente alarma. El documento, en latín jurídico florido y en español, era demoledor. Era una querella formal que el padre Sebastián Grimaldi, en nombre de doña Isabel, y varios testigos fidedignos habían levantado en conjunto. Denunciaba a María Lucía por brujería africana, hechicería diabólica y uso de pócimas para manipular a un noble cristiano. Pero peor aún, exigía que María Lucía fuera arrestada de inmediato y encarcelada en el Tribunal del Santo Oficio para ser investigada con los medios necesarios. Todo el mundo colonial sabía lo que eso quería decir. Tortura sistemática hasta la confesión. «Esto es una locura», gritó el coronel, rojo de ira. «Una cacería inventada por mi esposa vengativa y sacerdotes fanáticos». «Pero, coronel», dijo el alguacil mayor en tono de disculpa, «pero el Santo Oficio tiene suprema autoridad en causas de brujería. Debemos llevarnos a la esclava inmediatamente. Es una mujer libre. Firmé su libertad hace 3 días. Ya no es esclava». El alguacil revisó los papeles de manumisión que el coronel mostró. Los papeles parecen en orden, pero la acusación de brujería se da al margen de la ley. Si es culpable, será quemada. Si es inocente, quedará en libertad tras la investigación. Todos sabían que pocos salían vivos o enteros de las pesquisas inquisitoriales. El coronel entró en pánico. El bebé necesita a su mamá. Está lactando. Separarlo sería. El niño puede quedarse con la madre. Durante la investigación preliminar, se dio el alguacil. Pero los dos van a venir con nosotros ahora. Era una derrota táctica, pero el coronel no tenía elección. Se quedó mirando, impotente, como María Lucía, aún débil por el parto, era llevada fuera de la mansión, junto con el bebé, hacia el edificio tenebroso del tribunal, de la Inquisición. Pero la pesadilla legal apenas estaba comenzando. La misma tarde llegaron otros 2 alguaciles del Cabildo Civil con otra denuncia. Don Rodrigo de Santander había formalizado cargos contra el coronel por conducta escandalosa, abuso de poder, violación de las leyes de herencia e intento de favorecer sobre su esposa legítima a un hijo ilegítimo de una esclava. La denuncia exigía la suspensión temporal del coronel de su grado militar,
la confiscación de sus bienes y la apertura de una investigación penal en su contra fueran revisadas y que el niño Fernando José fuera reconocido como legítimo de doña Isabel, esposa legítima, y que podía venderlo o hacer con él lo que quisiera. El coronel leyó los papeles con creciente horror. Era una estrategia bien orquestada. El ataque eclesiástico a María Lucía, el ataque civil al mismo estaban siendo demolidos jurídicamente por todos los frentes a la vez. Don Esteban llegó corriendo esa noche. Es peor de lo que pensábamos. Don Rodrigo ha corrompido a varios oficiales. El padre Grimaldi está en buenos términos con el inquisidor general. Están decididos a destruirlo. ¿Qué podemos hacer? Muy pocas legalmente, pero don Esteban bajó la voz conspiradoramente. Conozco gente en el Consejo de Indias en Madrid. Si pudiéramos hablar con el rey Carlos Hierro en persona, exponer el caso como persecución injusta a un coronel fiel a la corona. ¿Cuánto tiempo tardaría? Meses, un año. Completo, ya que las cartas tienen que atravesar el Atlántico 2 veces. No tenemos meses, dijo el coronel, desesperado. María Lucía está en las prisiones de la Inquisición, en estos momentos. Esos fans no van a esperar. Aquella noche, el coronel cometió la mayor locura de su vida. Acudió en persona al inquisidor general don Alfonso de la Cerda, un fraile dominico español de 60 años, político inteligente y fanático religioso. Mi coronel, dijo el coronel con humildad calculada, vengo no a justificar mis obras, sino dar algo en provecho de la Santa Iglesia. El inquisidor lo observó con curiosidad. ¿Qué puede dar un coronel adúltero que la Iglesia no pueda coger? Una donación considerable para la construcción de la nueva ala del convento de Santa Clara. 50,000 pesos oro. También voy a pagar por restaurar la catedral que tanto necesita. Otros 30,000. 80,000 pesos oro era una fortuna, casi un tercio de todo el patrimonio del coronel. El inquisidor se inclinó hacia adelante, genuinamente curiosa, a cambio. Deje en libertad sin cargos a María Lucía, proclame que la pesquisa no halló brujería y aproveche su poder para detener las demandas civiles de don Rodrigo, diciendo que están movidas por envidia y no por justicia. El inquisidor lo pensó un momento. Su propuesta es generosa, pero tendría que justificar la liberación públicamente. Diga que se convirtió de verdad al cristianismo, que abandonó toda práctica. Africana, que el niño fue bautizado. Haz de esto un triunfo de la Iglesia, no un escándalo. Era inteligente. El inquisidor sonrió lentamente. Es un hombre inteligente, coronel, reconoció el inquisidor. Acepto su propuesta. María Lucía será liberada mañana con declaración pública de que se sometió voluntariamente a juramento de fe y resultó libre de herejía. Pero hay una cosa más. Ella debe casarse legalmente con usted. Eso le daría reconocimiento ante la Iglesia y el rey. Estoy casado con doña Isabel, recordó el coronel. Su esposa está muy enferma mental. Con los testimonios médicos adecuados puedo obtener una nulidad eclesiástica en 3 meses. La locura continua es una razón. Mientras tanto, guarde total discreción. Más de lo que el coronel esperaba. Acepto todos los términos. Excelencia. Al día siguiente, María Lucía fue liberada. La sentencia pública del tribunal proclamaba que la negra María Lucía había sido interrogada y hallada devota, cristiana sin rastro de prácticas demoníacas, y que el Santo Oficio consagraba su sincera conversión como muestra de la misericordia divina.
pero el costo había sido alto. El coronel había dilapidado casi un tercio de su fortuna en propinas disfrazadas de obras de caridad. Don Rodrigo, enterado de la liberación y del pacto con la Inquisición, redobló sus ataques en el plano civil. Hizo nueva denuncia ante el virrey en Santa Fe de Bogotá, acusando al coronel de corromper a funcionarios eclesiásticos, con coimas. La tensión era insoportable. El coronel había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. El coronel había rescatado a María Lucía de la Inquisición, pero ¿a qué costo? Y la pelea legal apenas empezaba. Lo que nadie esperaba era que la respuesta llegara de la fuente más improbable. No te pierdas el giro que lo cambió todo. Suscríbete para no perderte el final de esta historia imposible. El 15 de marzo de 1785, 3 meses después de haber dado a luz a Fernando José, doña Isabel María D. Villanueva y Sotomayor falleció en circunstancias nunca esclarecidas. La historia oficial del doctor Salazar, tras revisar el cuerpo, fue paro cardíaco por sobredosis accidental del áudano. Pero los rumores en Cartagena hablaban de algo más tenebroso. Algunos murmuraban suicidio desesperado. Otros decían que el coronel había precipitado lo inevitable. La verdad, conocida solo por Gertrudis, quien la descubrió, era más desgarradora. Doña Isabel, en un instante de claridad agonizante, entre las nieblas del áudano, había observado desde su ventana a María Lucía paseando por el patio con el bebé Fernando José en sus brazos, a Lucía, hermosa, libre, amada, y doña Isabel, que había dado a luz a 5 hijos muertos y había vestido de luto toda su vida, no pudo más. Se bebió de un trago toda la botella de áudano. No fue casualidad, fue rendición. Su funeral fue enorme. Toda la nobleza cartagenera acudió vestida de riguroso luto. El arzobispo en persona celebró la misa de requiem en la catedral. Hubo lágrimas falsas y elogios vacíos para una mujer que había muerto sola, loca y abandonada. El coronel guardó el luto debido por él en público, pero en privado sintió sobre todo alivio. La mayor barrera legal para legitimar a su hijo había desaparecido. Esperó 40 días, el tiempo mínimo de luto socialmente aceptable. Entonces llamó de nuevo a don Esteban. Me voy a casar con María Lucía y quiero reconocer a Fernando José como mi legítimo heredero. Completo al título de marqués que heredaré a la muerte de mi padre. Don Esteban sonrió por primera vez en meses. Ahora es posible. Con su esposa fallecida no hay nada que lo impida. María Lucía es una mujer libre. El matrimonio es válido. Y con el aval del inquisidor, ya certificada como buena cristiana, la Iglesia no puede oponerse. Y don Rodrigo, sin doña Isabel viva para reclamar derechos de esposa legítima, sus pretensiones legales se desvanecen. Puede gritar escándalo social, pero legalmente no hay nada que hacer. 28D. En abril de 1785, en la capilla de la mansión Alcántara, el coronel Fernando Alfonso de Alcántara y Mendoza se casó en secreto con María Lucía. El padre Grimaldi, el mismo jesuita que había tratado de destruirla, la bendijo en la ceremonia, por mandato del inquisidor. Su expresión de disgusto estaba apenas disimulada, pero acató. María Lucía llevaba un vestido sencillo de seda blanca. No tenía encajes ni perlas como solían llevar las aristócratas, pero era digno. Su abdomen ya se completaba de nuevo. Estaba embarazada de nuevo, 4 meses después del primer parto.
El coronel le puso un anillo de oro con el escudo de los Alcántara. Con este anillo te transformas en doña María Lucía de Alcántara, mi esposa legítima ante Dios y el rey. Las palabras más dulces e imposibles que jamás pensó oír. De esclava vendida por 600 pesos a esposa de coronel y futura marquesa en un año. Pero el golpe maestro llegó 2 semanas después. El coronel recibió carta, urgente, desde Madrid. Su padre, el viejo marqués de San Felipe de las Murallas, había fallecido a los 83 años. El título nobiliario se transmitía automáticamente al coronel como primogénito. Don Fernando Alfonso de Alcántara y Mendoza era ya marqués y María Lucía, como su legítima esposa, se convertía en marquesa. La noticia sacudió a Cartagena como un terremoto. Una antigua esclava de Palenque era ahora marquesa de San Felipe de las Murallas, uno de los títulos más antiguos y venerados del virreinato. Don Rodrigo hizo un último ataque desesperado. Apeló al Consejo de Indias en Madrid, diciendo que el matrimonio era escandaloso e indebido, manchando la sangre noble con sangre esclava. Pero el coronel, ahora marqués, tenía su contramovida lista. Envió al Consejo de Indias toda la documentación, los papeles de manumisión de María Lucía anteriores al matrimonio, el certificado de bautismo católico, declaraciones juradas del inquisidor sobre su auténtica cristiandad y sobre todo documentación falsa que certificaba que María Lucía descendía de negros libres de buena genealogía y no de cimarrones insurrectos. Las mentiras, aderezadas con sobornos oportunos a funcionarios clave en Madrid, hicieron el truco. El Consejo de Indias declaró el matrimonio ilícito pero válido, y mandó a don Rodrigo que desistiese de toda pretensión, so pena de ser denunciado por difamación contra un título de nobleza, delito penado con confiscación de características. Don Rodrigo, humillado, se retiró a sus posesiones campestres y nunca volvió a figurar en la sociedad cartagenera. El 2 de diciembre de 1785, un año justo después de la muerte de Fernando José, María Lucía tuvo su segundo hijo con el marqués, una niña a la que llamaron Isabel Cristina en honor a la difunta esposa. Los meses que siguieron al matrimonio fueron un despertar para María Lucía. Ser marquesa de San Felipe de las Murallas no implicaba automáticamente ser aceptada. El título era suyo por derecho, pero la sociedad cartagenera se rehusaba a aceptarla como una de los suyos. Las nobles señoras daban reuniones a propósito sin llamarla. Cuando iba a misa a la catedral, le dejaban sitios libres a su lado, como si su presencia contaminara el aire. En las cenas oficiales del gobernador hablaban con ella por protocolo, pero con desprecio apenas disimulado en cada palabra. La negra titulada susurraban a sus espalda, la esclava que enamoró a su amo. Una ofensa a Dios y al rey. Doña Catalina de Arboleda, la noble más poderosa de Cartagena y vieja amiga de doña Isabel, se ensañó. En una recepción en el palacio del gobernador, en junio de 1785, se acercó a María Lucía con una sonrisa venenosa. «Marquesa», dijo con falso respeto en el título, «qué vestido tan interesante. Es de las últimas modas de los palenques». Las mujeres cercanas se rieron entre dientes. Abanicos importados. María Lucía sintió el rubor de la vergüenza en sus mejillas, pero conservó la dignidad aprendida en su año de esclava. «En verdad, doña Catalina», respondió con voz tranquila pero firme. «Es de París, recién importado, pero comprendo su error. Después de todo, su armario no se renueva desde hace décadas.
Por lo que entiendo, el silencio que se produjo a continuación fue sepulcral. Nadie se atrevía a llamar fea a doña Catalina, pero María Lucía acababa de hacerlo con quirúrgica precisión. El marqués, mirando desde el otro lado de la sala, sonrió. Su esposa estaba aprendiendo las reglas del juego aristocrático. Esa noche, mientras se alistaban para acostarse, el marqués le dijo en tono serio: «No dejes que te intimiden. Eres marquesa. Ese título tiene 200 años. Son solo esposas de mercaderes y pequeños funcionarios. Estás por encima de todas ellas legalmente. El título no cambia el color de mi piel», respondió María Lucía con realismo. «No, pero si te da poder, úsalo». Y María Lucía lo hizo. En agosto de 1785, con el dinero que el marqués le había dejado, María Lucía fundó el primer hospital para esclavos enfermos de Cartagena. Le puso por nombre Casa de Misericordia de San Lázaro. Contrató 2 médicos, compró medicinas e hizo que todo esclavo enfermo pudiera ser atendido gratuitamente. Los esclavistas se quejaron a gritos. «Está malgastando el dinero en tierras», exclamó don Andrés de Caicedo en un consejo de cabildo. «Es antieconómico». Pero María Lucía respondió públicamente con carta que leyó el gobernador. «Como marquesa de San Felipe, mi obligación cristiana es aliviar el sufrimiento de los más necesitados. Si esto escandaliza a algunos, que revisen sus conciencias ante Dios». La misiva, apelando a su título y a la religión, era irrefutable. El arzobispo la alabó en su sermón dominical. En septiembre, María Lucía inició algo aún más extremo. Cada mes, el primer viernes, iba él mismo a la plaza de los coches, en la misma en que fue vendida, y compraba 10 esclavos. Acto seguido les daba cartas de manumisión, libertándolos en el mismo lugar en que habían sido vendidos. «¿Por qué el primer viernes de mes?», preguntó el marqués, intrigado, pero apoyándola en todo. «Porque me vendieron un viernes», respondió ella con simpleza, «y quiero que cada viernes 10 personas más vivan lo que yo viví cuando me liberaste, el renacimiento». La rutina se hizo famosa. Los esclavos de toda Cartagena hablaban de la marquesa libertadora. Algunos la llamaban Nuestra Madre, otros la Santa Negra. Para ellos era más que noble, era esperanza viva. En octubre de 1785, María Lucía tuvo su segundo hijo con el marqués, una niña perfecta que llamaron Isabel Cristina en honor a doña Isabel, en un intento de reconciliación con el pasado. En el bautizo en la catedral, María Lucía exigió algo nunca antes visto. Invitó a 50 esclavos y libertos a que habían ayudado a la ceremonia a que la vieran desde las bancas de atrás. Los nobles estaban indignados, pero no podían hacer nada en un evento religioso presidido por el arzobispo Gertrudis, la antigua esclava jefa que había traicionado a María Lucía. Ahora, a los 52 años, estaba arrepentida. Al terminar la ceremonia se acercó tímidamente a María Lucía. «Marquesa», susurró con la voz rota, «he vivido en culpa desde aquel día en la cocina. Intenté asesinarte a ti y al bebé. ¿Puedes perdonarme?» María Lucía la observó un momento. Finalmente habló. «Te perdono, Gertrudis, porque ahora comprendo algo que antes no comprendía. Tú también estabas cautiva. Tus cadenas eran invisibles, pero tan reales como las mías. Las dos éramos víctimas del mismo sistema cruel». Gertrudis se echó a llorar y las 2 mujeres se abrazaron ante la atónita mirada de la aristocracia cartagenera. Era imagen. Imposible. Una marquesa abrazando a una vieja esclava como a una hermana.
En 1787, María Lucía afrontó su mayor desafío. Don Rodrigo de Santander, el noble que había tratado de hundir al marqués, regresó de su exilio voluntario con nuevas tácticas y elevó una petición formal ante el cabildo para que se le prohibiera a María Lucía liberar esclavos, ya que estaba desestabilizando la economía colonial y propagando ideas rebeldes entre sus posesiones. La moción fue aprobada. Gran apoyo entre los esclavistas ricos. Se agendó votación del cabildo para el 15 de noviembre. María Lucía tomó una medida atrevida. Pidió permiso al cabildo para hablar en él, derecho que como marquesa poseía, pero que ninguna mujer había ejercido jamás. El día de la votación, el salón del cabildo estaba repleto. Nobles, mercaderes, funcionarios, todos querían ver el show. María Lucía hizo su entrada, vestida de punta en blanco, vestido de seda, burdeos con encajes de Bruselas, perlas legítimas, el escudo de los Alcántara bordado en oro. No parecía una exesclava, parecía exactamente lo que era. Marquesa, honorables regidores, inició con voz firme. Vengo no a rogar, sino a recordarles la ley. Como marquesa de San Felipe, hago con mi propiedad lo que me place. Los esclavos que compro se convierten en mi propiedad, y si quiero puedo manumitirlos, pues es mi derecho de propietaria. Don Rodrigo se puso en pie, furioso. Está explotando tecnicismos legales para alterar el orden social. Estoy aplicando la ley tal cual está escrita, respondió María Lucía con frialdad glacial. Si eso les molesta, tal vez el problema no soy yo, sino las leyes. La declaración bordeaba la herejía política, pero estaba dentro de los límites de un discurso aceptable. Además, añadió, cada esclavo que libero es uno menos que puede participar en futuras rebeliones. Les doy lealtad, instrucción, oportunidad. ¿No es eso mejor para la estabilidad colonial que tenerlos encadenados y resentidos? Era un buen punto. Y no apelaba a la moralidad, sino al propio interés pragmático de los colonos. El gobernador, que presidía la sesión, lo pensó. La marquesa tiene razón. No podemos impedir a una noble disponer de su propiedad legítimamente adquirida. La votación quedó 16 votos a favor de María Lucía, 12 en contra. Había ganado. Don Rodrigo salió del salón, humillado una vez más. Nunca más intentaría retar públicamente a María Lucía. El marqués abrazó a su esposa esa noche. Hiciste lo imposible. No solo sobreviviste en este mundo aristocrático, lo conquistaste. María Lucía sonrió, agotada pero contenta. No lo derroté, solo les mostré cómo sus propias reglas pueden ser utilizadas en su contra. Y esa es la mayor lección de todas. Los años que siguieron trajeron transformaciones tanto personales como globales. María Lucía y el marqués tuvieron 3 hijos más: Catalina en 1788, Alfonso en 1790 y Miguel en 1792. 5 hijos en total, todos instruidos en principios que escandalizaban a la nobleza, pero que abrían el camino a un nuevo mundo. En 1795, cuando Fernando José tenía 10 años, María Lucía hizo algo que provocaría su mayor escándalo. Matriculó a su hijo en el mismo colegio donde estudiaban los hijos de las familias más nobles de Cartagena, pero exigió que asistieran 10 niños esclavos libertos becados al 100%. Por ella. El director de la escuela se quejó. Marquesa, es imposible. Los niños de las distintas castas no pueden mezclarse. ¿Por qué no?, preguntó María Lucía con estudiada sencillez. Todos son católicos bautizados.
todos son vasallos del rey? ¿O es que la educación solo está destinada a un color de piel? El director no tenía respuesta legal. Canónicamente, todos los cristianos bautizados eran iguales ante Dios, y María Lucía estaba esgrimiendo la teología católica contra la discriminación colonial. Los niños. Becados asistieron y Fernando José, criado por su madre en igualdad, se hizo amigo de algunos. Estas amistades serían para toda la vida y serían fundamentales en las futuras guerras de independencia. En 1800, el marqués de Alcántara cayó enfermo de fiebres tropicales. Durante 6 meses batalló con la enfermedad. María Lucía lo atendió, negándose a contratar enfermeras. Una noche, mientras le enjaguaba el sudor de la frente, habló débilmente. ¿Te arrepientes, María Lucía? Todo esto. Si te hubiera obligado a estar conmigo desde el principio, te hubieras integrado a este mundo falso aristócrata. María Lucía se tomó la pregunta en serio. Lamento la forma en que empezó. Nunca olvidaré que no tuve opción esa primera noche, pero no me arrepiento de mis hijos ni de usar este título para ayudar a otros como yo. Hiciste de mi jaula un escenario y por eso te agradezco. ¿Me amas?, preguntó con una vulnerabilidad poco característica. Te respeto. Te respeto por desafiar a tu propio mundo, por defender a tu hijo. Y sí, te amo desde hace años, pero siempre recordaré que el amor verdadero necesita elección. Y yo no elegí al principio. Lo siento, susurró. Si pudiera volver atrás. No puedes, nadie puede. Solo podemos ser mejores con el tiempo que nos quede. El marqués se repuso de aquella enfermedad, pero nunca volvió a ser el mismo. En 180, a los 57 años, murió mientras dormía. Su funeral fue enorme. Miles. Acudieron desde el virrey que se desplazó desde Santa Fe hasta esclavos libertos que lloraban de verdad al hombre que había dado a su esposa la oportunidad de cambiar tantas vidas. Fernando José, de 18 años, heredó el título y se convirtió en el nuevo marqués de San Felipe de las Murallas, y María Lucía, a los 48 años, se convirtió en marquesa viuda, pero su trabajo no había hecho más que empezar. En 1805, María Lucía dio su paso más atrevido. Abrió la Casa de la Libertad, un refugio donde esclavos fugitivos podían obtener protección legal. Utilizaba su título nobiliario por escudo. Ningún esclavista se atrevía a entrar en las tierras de una marquesa sin una orden judicial, y ella tenía abogados y conexiones para arrastrar cualquier orden indefinidamente. En los siguientes 5 años, más de 300 esclavos fugitivos fueron refugiados, provistos de documentos falsos de manumisión y enviados clandestinamente a ciudades donde podían iniciar nuevas vidas. Era ilegal, pero María Lucía calculó que las autoridades coloniales no deseaban el alboroto de detener a una marquesa viuda y reconocida por su labor caritativa. En 1810, cuando las guerras de independencia se desataron por toda América tras la invasión napoleónica de España, Fernando José se sumó de inmediato al movimiento independentista. María Lucía, de 55 años, transformó la mansión de los Alcántara en hospital clandestino para insurgentes heridos. «Madre», le dijo Fernando José una noche, «lo que haces es traicionar a la corona. Si te descubren, te matan». «Hijo mío», respondió ella con total calma, «estuve 20 años como esclava o amenazada. La muerte no me asusta. Solo me aterra morir sin haber marcado la diferencia. En los años de guerra que vinieron después, la mansión Alcántara albergó y salvó muchas vidas.
Y cuando Cartagena se independizó en 1811, María Lucía estaba allí, una de las pocas mujeres en la plaza principal. Fernando José fue firmante del Acta de Independencia y, al momento de redactarla, nueva Constitución Provisional, él exigió que se incluyera un artículo que aboliera gradualmente la esclavitud, la primera en toda América del Sur. «Esto es por ti, mamá», le dijo mostrándole el papel, «por todo lo que perdiste, por todo lo que ganaste». María Lucía lloró al leer las palabras que había soñado durante décadas. La esclavitud es opuesta a los principios de igualdad y libertad en que se basa esta república. Será suprimida progresivamente hasta su total extinción. Pero la reconquista española de 1815 revocaría temporalmente estas reformas, pero la semilla estaba sembrada. Y cuando llegó la independencia en 1821, las leyes abolicionistas volvieron para quedarse. María Lucía lo vio llegar. Tenía 66 años cuando fue abolida definitivamente la esclavitud en la Nueva Granada independiente. El 3 de agosto de 1821, rodeada de sus 5 hijos, 18 nietos y cientos de personas a las que había socorrido en su maravillosa vida, María Lucía falleció. Tranquilamente en su propia cama en la mansión, donde una vez llegó como esclava comprada por 600 pesos de oro. Sus últimas palabras hacia Fernando José mientras apretaba su mano fueron firmes. «Diles que una esclava se hizo marquesa no por magia ni por suerte, sino por voluntad de hierro y por rechazar los límites que la sociedad trató de imponerle. Diles que, si yo pude, otros pueden, y diles que las cadenas, todas las cadenas, pueden romperse sí. Tenemos valor». Fernando José se abrazó a su madre mientras ella moría. Su rostro finalmente en total paz, tras 66 años de arduo batallar. Su funeral fue el más grande que se había visto en Cartagena. Más de 10,000 personas tomaron las calles. El nuevo gobierno republicano decretó 3 días de luto nacional. Esclavos libertos, aristócratas liberales, soldados independentistas, gente humilde, todos lloraban de verdad. Fue sepultada en la cripta familiar de Los Alcántara en la catedral al lado de su esposo el marqués. En su tumba está grabado el epitafio que ella misma había dictado años atrás. Aquí reposan María Lucía de Alcántara y Mendoza, marquesa de San Felipe de las Murallas. Nacida libre en 1755, vendida como esclava en 1784, murió libre en 1821. Las cadenas se rompen. La libertad es eterna. La dignidad es invulnerable. Fernando José pasó los siguientes 34 años de su vida expandiendo el trabajo de su madre. Con su dinero de marqués fundó escuelas para todos, sin hacer distinción. Raza defendió leyes progresistas y preservó la memoria de María Lucía. A su muerte, en 1855, a los 70 años, en su testamento dejó toda su fortuna para crear la Fundación Marquesa María Lucía para educar a niños pobres de todas las razas en todo el territorio de Colombia. Pero el mayor legado de María Lucía no fueron sus hijos, a pesar de que fueron ilustres. Fue la demostración de que incluso en los sistemas más inhumanos, el espíritu humano no solo sobrevive, sino que vence. La historia de María Lucía nos recuerda verdades dolorosas y verdades inspiradoras. Nos revela la crueldad del sistema esclavista colonial, pero también la resistencia, la agencia y la victoria sobre la adversidad. Fue vendida como esclava, violada por su amo, amenazada por la Inquisición, rechazada por la sociedad,
y aún así se convirtió en marquesa. Liberó a miles, provocó una revolución y murió como una de las mujeres más queridas y respetadas de su tiempo. Su vida nos muestra que los títulos que la sociedad nos asigna esclavo, libre, noble, plebeyo, son etiquetas. La nobleza es de carácter, es resistencia inquebrantable y es utilizar cualquier poder para levantar a otros. Hoy, más de 200 años después, la mansión de los Alcántara es Museo Nacional en su honor, y en la Plaza de los Coches donde fue vendida, una estatua de bronce de 3 metros representa a María Lucía de pie, con las cadenas rotas a sus pies y a su hijo Fernando José a su lado, recordándonos que lo imposible es solo lo que no hemos intentado todavía.